¿Qué nos roba o dificulta la esperanza? Los pecados de desesperación, presunción y contra la confianza y sumisión a la divina providencia. Modos de procurar el aumento de esperanza. Aun en los casos más difíciles, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Segundo es murmurar contra Dios en estas ocasiones. Bueno, eso lo vamos a ver con toda seguridad en muchísima gente. Cuando empiece todo la traca final o a ponerse la cosa seria en los próximos meses y años, pues mucha gente va a murmurar contra Dios, y eso es un pecado gravísimo. Y todo viene de no haber ejercitado las virtudes de fe, esperanza y caridad. Por eso es tan importante que las ejercitemos, para que cuando vengan las cosas bien difíciles, mal dadas, no murmuremos nunca contra Dios. Murmurar contra Dios en estas ocasiones u otras semejantes, sufrir con impaciencia las persecuciones, las calumnias o cualesquier otra clase de contratiempos o trabajos que sobrevengan. Fijaos como los apóstoles que estaban ya curtidos en 1000 batallas, San Pablo lo dice que para nosotros es un privilegio no solamente creer en Cristo Jesús, sino también poder padecer por Él. ¿Cuándo llegará el día en que nosotros alcancemos esa virtud de querer padecer por Cristo, de estar alegres por padecer por el Señor, por su Evangelio, por la Iglesia? Ojalá lleguemos a eso, el Señor nos lo conceda y nosotros nos... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, fundamental para nuestra formación y para nuestra vida cristiana. Pecados contra la virtud de la esperanza. La esperanza no se pierde, es lo último que se pierde, dice el dicho popular, el refranero. Qué importante es la esperanza. Cuando no tenemos una virtud de la esperanza bien asentada en nosotros, nos falta alegría. Nos falta la verdadera alegría. Algo mal estamos haciendo o algo bueno estamos dejando de hacer. No tenemos esa virtud suficientemente consolidada, suficientemente purificada. Bien, las virtudes teologales, como bien sabéis, la esperanza es una de ellas, fe, esperanza y caridad. Dice el numeral 1812 del Catecismo de Juan Pablo II, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Para eso son las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, para que nos enraicemos bien, profundamente, sólidamente en la amistad, en el amor, en la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales, dice el 1813, fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Fijaos qué importante. Son las que nos permiten vivir como hijos de Dios en Cristo Jesús y nos capacitan para alcanzar la salvación de la vida eterna. Por eso es tan importante el bautismo, que es lo que nos hace entrar en esa vida de gracia. Repito, son infundidas, las virtudes teologales son de fe, esperanza y caridad, son infundidas por Dios en el alma de los fieles, de los bautizados, para hacerlos capaces, nos capacitan, hacerlos capaces de obrar como hijos suyos. Es que si no, no podemos obrar como hijos de Dios. Y merecer la vida eterna, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, da igual 8 que 80, si no estamos bautizados, todos somos hijos de Dios. Como decía el personaje que ya todos sabéis en su primer vídeo del año 2016, la única certeza que tenemos, que no le gustan las certezas, pues su única certeza es que todos somos hijos de Dios, sin importar el que estemos bautizados o no, cayendo en ese indiferentismo religioso tan peligroso y tan advertido y denunciado por la Iglesia en su magisterio. Son la garantía, las virtudes teologales son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano.
3 son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a definir la virtud de la esperanza y después vamos a ver cuáles son los pecados, cuáles son esas actitudes nuestras que atentan contra esta virtud y que nos pueden poner en serio peligro, incluso en camino hacia la condenación si nos despistamos más de la cuenta. Ojo al dato. La esperanza, dice el numeral 1817, es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Esto es clave. Apoyarnos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios que nos da la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, dice la carta a los Hebreos, en el 10:23. Y sigue: el Espíritu Santo que Él derramó, esto está sacado de Tito 3:6-7, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Por tanto, la esperanza es una gracia que recibimos y que nos encamina a la vida eterna, a que sepamos que nuestra verdadera alegría, futuro y motivo de esperanza está en la vida eterna, no está en este mundo, no está en promesas vagas, materiales o de un carácter puramente inmanente. No es eso no es. Bien, pues vamos a ver ahora, con la ayuda de este libro, que ya os he recomendado en más de una ocasión, aquí lo tenemos, ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? Claves para no equivocarse. Bueno, pues hay un capítulo que es muy interesante y que os recomiendo leer, pero bueno, os lo voy a leer yo ahora y lo vamos a ir comentando porque es básico, fundamental para nuestra formación y nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son los pecados? ¿Cuáles son los pecados contra la virtud de la esperanza? Bien, pues esto nos lo explica el presbítero doctor don José Rigual, que en uno de sus tomos narra las principales partes de la doctrina cristiana que enseña a un cristiano sabio en la ciencia de los santos y un fiel vasallo del reino de Jesucristo. Sacada de las Santas Escrituras, concilios, padres de la Iglesia y de los autores más excelentes que tratan las verdades de nuestra santa religión, Madrid, en la imprenta real del año 1793. Es decir, lo que don José Rigual nos ha hecho es el favor de todo este gran tesoro que tiene la Iglesia, Santas Escrituras, concilios, padre de la Iglesia, autores más excelentes. Ha hecho un breve compendio para explicarnos cuáles son esos pecados contra la virtud de la esperanza y están recogidos en ese libro que os he enseñado antes. Pues sigamos sus magníficas y completísimas enseñanzas y vamos con ello. Él dice que hay dos diferenciaciones de pecados contra la virtud de la esperanza. Por un lado están los pecados de desesperación y de presunción, por un lado, y por el otro lado están los pecados contra la confianza en la providencia y contra la sumisión a la providencia. Empezamos con la primera parte, pecados de desesperación y de presunción. O que se acercan a la presunción. Pues el primero sería desesperar formalmente de poder conseguir el perdón de los pecados, considerando solo su gravedad y la pena que merecen, desatendiendo a la misericordia infinita de Dios y a la superabundancia de gracia que nos ha sido merecida por Cristo Jesús. Este fue el pecado de Caín y de Judas, y es pecado de lo más horrible a los ojos de Dios. Fijaos qué pecado tan grave, desesperar formalmente de poder conseguir el perdón de los pecados. Este pecado de desesperación. Nada más que ponemos la mirada en la gravedad, en el castigo que merecen, en lo malos que hemos sido y que somos, y desatendemos la misericordia de Dios, no ponemos la mirada en Jesús crucificado que está presto a perdonarte si le miras con humildad. No vemos los merecimientos de Cristo, es una pena. Y caemos en ese pecado de desesperar formalmente de poder conseguir el perdón de los pecados. El segundo, pecado de desesperación, acobardarse por las dificultades de la conversión y de la vida cristiana.
desanimarse, disgustarse por la violencia y dificultad de las tentaciones, abandonándonos a dichas tentaciones, dejándonos llevar por ellas en el falso pensamiento de que, bueno, pues total, si al fin y al cabo, pues no voy a poder vencer, ¿para qué voy a luchar? Pues eso sería como una persona pues que empieza a ir contra la corriente del río, pero llega un momento que enseguida se cansa y dice, es más cómodo dejarme arrastrar por el río que me arrastre la corriente, viva yo caliente y ríase la gente, ¿verdad? Pues eso es un pecado, acobardarse por las dificultades de la conversión y de la vida cristiana y no luchar con todas tus fuerzas por tu conversión, apoyándote siempre en la gracia de Dios, obviamente. San Pablo habla de este tipo de personas que son los que, no teniendo esperanza alguna, se abandonan en la disolución, a la disolución. También tenemos ejemplo de este comportamiento en los israelitas, en el pueblo de Israel, y su pecado cuando renunciaron a la tierra prometida, por el miedo que cobraron al oír que sus habitantes eran muy fuertes y sus ciudades grandes y defendidas por murallas. Cayeron también en ese acobardamiento. Gravísimo, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ya los apóstoles escucharon de labios del propio Jesucristo cuando veían las dificultades de alcanzar la salvación perseverando en el camino estrecho que les proponía el Maestro. Esto es imposible a los hombres, mas todo es posible para Dios. Mateo 19:26. Y aquí, una vez más, la clave, poner la confianza en Dios. Pero luego vamos a ver que esa confianza hay que ponerla de una manera justa y equilibrada. El tercer pecado de desesperación o que se acerca a la desesperación sería admitir voluntariamente pensamientos de desconfianza tocantes a la salvación, que arrojan al hombre a la melancolía, a la inquietud y a la inacción, al pasotismo, decimos en España. Estado funesto que conduce, en fin, a la desesperación, si no se vuelve luego sobre los sentimientos de confianza en la bondad de Dios, que son los que nos van a excitar al trabajo y a la acción, y a la oración, que es muy importante porque si no oramos no tenemos nada sin la oración y todo como fruto de ella. El cuarto pecado de desesperación o que se acerca a ella es cansarse en las dilaciones y tardanzas de Dios, cuando pedimos a Dios cosas y vemos que aparentemente no nos escucha y demás, aparentemente. Entonces perdemos el ánimo bajo el pretexto que después de tanto tiempo que se implora el socorro del Señor, el socorro aparentemente no viene, las oraciones no son oídas, que no se ha hecho a lo que se parece también algún progreso en la virtud, nos cansamos de no progresar, de que se recae siempre en las mismas faltas, de donde proviene también la desesperación. El quinto pecado de desesperación o que se acerca a ella es dejarse abatir por los males de la vida y los accidentes desgraciados, hasta desear la muerte precisamente para librarse de ellos, lo cual puede venir de la impenitencia del corazón, porque desear así la muerte es muy diferente del disgusto de la vida que sienten los justos a causa del deseo ardiente que tienen de los bienes celestiales. Dejarse abatir por los males de la vida y los accidentes desgraciados hasta desear la muerte precisamente para librarse de ellos, lo cual puede venir de la impenitencia del corazón. Qué peligro, ¿verdad? En vez de ver esos males y accidentes de la vida como oportunidades para crecer en la virtud, en todas las diferentes virtudes. Al fin y al cabo, todo lo que nos acontece en la vida son oportunidades para que practiquemos las diferentes virtudes. Ahora vamos a ver los pecados de presunción. Se peca de presunción de 4 maneras. Primero, esperar de sí mismo lo que depende del socorro gratuito de Dios. Y entonces tenemos 2 ejemplos. El que cree que su salvación está únicamente en sus manos, que a la verdad Dios le ilumina y convida, pero que Él es quien a consecuencia de esta luz y convite hace eficaz a uno y a otro. Quiero decir que proviene de Él primeramente la buena voluntad y las buenas obras contra la doctrina expresa de San Pablo, que dice que es Dios quien obra en nosotros el querer y la acción. Este es el pecado de quien cae en la herejía del pelagianismo o del semipelagianismo, cuando tú te crees que eres tú el protagonista de tu salvación y demás, en vez de aceptar que es la gracia, o te crees que es la suma, el semipelagianismo, la suma de lo que Dios pone y lo que tú pones. No, todo es fruto de la gracia, tú colaboras a esa gracia movido por la gracia, si no, imposible. El segundo ejemplo dice de quien conforme a esta orgullosa doctrina difiere su conversión como una cosa que estará siempre a disposición de su voluntad, cae en esa chulería, bueno, pues yo cuando yo
Yo soy más cuando yo lo considero oportuno, ¿no? Sin atender a la terrible sentencia que Jesucristo dijo a los judíos: yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado, Juan 8:21. Ni tampoco toma en consideración lo que la sabiduría eterna dice en los proverbios: porque os he llamado y vosotros no habéis querido oírme, extendí mi mano y no hubo uno que me mirase. Despreciasteis todos mis consejos y no habéis hecho caso de mis reprehensiones. Yo también me retiré en vuestra ruina y os insultaré cuando sucediere lo que temíais. Cuando la muerte viniere sobre vosotros como una tempestad, entonces me invocarán y yo no los oiré, me buscarán desde la mañana y no me hallarán. Esto es el problema de poner la mirada en uno mismo, mirarse a sí mismo, confiar en sí mismo y no poner la confianza y la mirada en el Señor. Y caer en esa presunción de, cuando yo quiera, cuando yo crea, cuando yo lo vea conveniente. Y recordad lo que dice el Señor en una parábola, ese que se vanagloriaba de lo que tenía, pensando: tengo los graneros llenos, voy a echarme a dormir, a banquetear, a tal y cual, porque tengo mi vida resuelta. Y el Señor le dice: necio, que esta noche te pedirán cuentas de tu vida. Es decir, el Señor nos puede llamar a juicio en cualquier momento, por eso hay que estar preparados con las velas encendidas y no diferir la conversión. Ese pecado de presunción gravísimo. Esperar de sí mismo, por tanto, lo que depende del socorro gratuito de Dios. Punto número 2, segundo pecado de presunción, sería lisonjearse graciosamente de haber recibido la gracia y ser justo y descansar en este pensamiento. Muchos son los que cometen este pecado. En primer lugar tenemos los que se fundan para esto en que han sido absueltos por el confesor, pero sin mudar de vida ni haber hecho obras de penitencia. Esto es gravísimo, esto ya lo cuenta en un ejemplo el Padre Pío, de uno que se confesó y se condenó porque hizo mal la confesión, porque pecó contra el Espíritu Santo. No, sin mudar de vida ni haber hecho obras de penitencia, los que juzgan así de su justicia porque ejercitan algunas prácticas exteriores de devoción y desprecian al mismo tiempo o no hacen caso de la práctica de los mandamientos. De Dios y de las máximas del Evangelio hay de vosotros, dice Jesucristo, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis de la hierba buena, del eneldo y del comino. Esto es de las cosas más menudas a que no os obliga la ley, y habéis despreciado los preceptos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. B. Los que se aplauden de la observancia exterior de los mandamientos y se imaginan que porque son irreprensibles delante de los hombres son también justos e inocentes también a los ojos de Dios, y por esta razón se prefieren a otros, como el fariseo que decía: gracias te doy, Dios, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Luego están los que, viviendo en un estado criminal, se tienen por justos, porque se apoyan sobre opiniones relajadas o sobre la falsa idea que tienen de la bondad de Dios, quien, como ellos dicen, como una especie de blasfemia, no es escrupuloso ni repara en menudencias. Pues eso es mantenerse en un estado criminal y tenerse por justo y no tratar de convertirse. Esto es pues lo que es peligrosísimo y lo que tenemos que tratar de evitar. El tercer pecado sería prometerse que Dios dará su gracia. Estamos viendo los pecados de presunción. Y entonces tenemos unos cuantos ejemplos. En primer lugar, sin cuidar de practicar ciertos medios exteriores que preparan al alma para recibirla, como el alejarse de las ocasiones próximas de pecado, leer libros piadosos, etc. Dios va a dar su gracia, entonces te echas a dormir y te arrastra la corriente. El que se echa a dormir le arrastra la corriente. En segundo lugar, tentando a Dios con una confianza temeraria de que nos concederá los socorros necesarios para evitar el pecado, aun cuando nos expongamos voluntariamente a las ocasiones o abrazamos sin vocación un estado que es difícil para la salvación. Este también es muy peligroso, la confianza temeraria, de que Dios nos concederá pues los socorros necesarios tentando a Dios indebidamente, es decir, una falta de equilibrio. La confianza excesiva es peligrosa también, en exceso. O sea, hay que tener una confianza muy grande en Dios, sí, grandísima, máxima, pero con una vida equilibrada, no haciendo tú cosas que atenten contra dicha confianza.
Luego, lisonjeándonos de que aplacaremos a Dios y redimiremos nuestros pecados con limosnas, como que vamos a comprar a Dios la salvación, u obras de piedad, sin que sea necesario mudar de vida, lo que según los santos padres, querer corromper al soberano juez. Eso no puede ser. Sin conversión no hay salvación. Aquí de comprar la salvación, eso es pretender corromper al soberano juez, como dicen los santos padres. Y en cuarto lugar tenemos, en fin, persuadiéndose de que Dios está siempre pronto a recibirnos en su gracia, por tu cara bonita, y en esta esperanza pues no se piensa mudar de vida. Esta es la clave, mudar de vida. Si no mudamos de vida, si no luchamos por mudar de vida, por la conversión, pues esto no agrada a Dios. Sin conversión no hay salvación, porque habiendo prometido el Señor que en cualquier tiempo que vuelva el pecador a Él le perdonará sus pecados, entonces concluye el pecador fácilmente que, diciendo entonces a la hora de la muerte un pequé de corazón, Dios no dejará de perdonarnos todos nuestros pecados. Esto es muy peligroso. Decir, bueno, ya me confesaré, ya pediré perdón a Dios, que Dios es muy bueno y demás, Pero no se piensa que si bien de una parte es muy cierto que Dios está siempre pronto a perdonar al pecador que se convierte a Él y le busca de todo corazón y con toda la amargura de su alma, como dice la Escritura, es también indubitable, de otra parte, que son muy raras las conversiones de esta naturaleza a la hora de la muerte en todos aquellos que han vivido largamente apartados de Dios, que la conversión del corazón, según el curso ordinario de la gracia, tiene sus principios y sus progresos, tiene su maduración. Esto es como el que pretende que una mujer pues madure a un bebé dentro de su interior pues en 9 minutos en vez de 9 meses. No, eso no puede ser, necesita un tiempo. Hay que ir madurando, gestando. Pues la conversión hay que irla gestando para que su parto dé a luz la vida eterna. Pues si tú pretendes dar a luz en 9 minutos en vez de 9 meses, vas mal. Es indubitable que son muy raras las conversiones de esta naturaleza a la hora de la muerte en todos aquellos que han vivido largamente apartados de Dios, que la conversión del corazón, según el curso ordinario de la gracia, tiene sus principios y progresos, y que para conseguir la perfecta reconciliación con Dios son necesarios muchos gemidos y penosos esfuerzos. Llorar muchas veces de haber traicionado a Dios, de haber negado a Dios, de haber desobedecido a Dios, haberte arrepentido muchas veces de eso, haberte arrepentido muchas veces de tus pecados, de tus faltas, haberte humillado muchas veces, haber tratado muchas veces de corregirte, bueno, las que sean necesarias, ¿no? Pero esto de decir, no, bueno, nada, ande yo caliente, ríese de gente, hago yo lo que me apetece, lo que tal, ya pediré perdón a Dios, eso es peligrosísimo. El cuarto pecado, pues el cuarto pecado contra la presunción sería confiar en las riquezas y no en Dios. Es también pecado de presunción el confiar en las riquezas, en su crédito, en su nacimiento, en el favor de los grandes y no en Dios, en tu cara bonita, en que yo me lo merezco. Y fundar el buen éxito de sus empresas y designios en sus luces, su prudencia, su previsión, esto del yoísmo, yo, no, yo me lo he ganado, yo lo he conseguido, yo lo he hecho, yo tal, yo lo voy a conseguir tal. Como aquel de quien dice el profeta, ved aquí el hombre que creía no necesitar el socorro de Dios, puso toda su confianza en la muchedumbre de sus riquezas y pensó prevalecer con el vano apoyo que le daba su fortuna. Pero lo pensó en vano, porque Dios humilla a los que presumen de sí mismos, y maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, que hace para su apoyo un brazo de carne y cuyo corazón se aparta de Dios. Cuidado. Ahora vamos a ver los pecados contra la justa confianza en la divina providencia. Vemos ahora los pecados en los que está inmersa, entra en juego la providencia. Pues los pecados contra la justa confianza en la divina providencia son dos, la desconfianza y la confianza presuntuosa, es decir, los dos extremos. O confiamos en exceso y no hacemos nuestra parte, o no confiamos lo suficiente, caemos en la desconfianza y la desconfianza le molesta mucho al Señor. Primero la desconfianza. Como el inquietarse mucho por lo que ha de venir. Este nos viene muy bien que meditemos en estos momentos que sabemos lo que va a venir en los próximos meses, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. Cuidado, sabemos lo que va a venir y entonces podemos caer en esa desconfianza, en ese inquietarse mucho por lo que ha de venir, aplicar todos los cuidados a lo temporal, descuidando lo espiritual y lo más necesario. Nos olvidamos de las promesas del Señor, de su palabra que dice, en primer lugar, buscad el reino de Dios y su justicia,
y lo demás se os dará por añadidura, pero nos olvidamos entonces de buscar ese reino de Dios y su justicia en primerísimo lugar. Entonces buscamos apoyos, protecciones y establecimientos y creemos entonces tenerlo todo perdido cuando faltan dichos apoyos o socorros humanos. Es un pecado que no es menor por ser común, porque las Escrituras nos recomiendan en todas partes la confianza en Dios, y una confianza entera, sin división. Descargaos, dice el profeta, todos vuestros agobios y cuidados, abandonándoos al Señor, y Él os aliviará. Arrojad, dice San Pedro, todas vuestras inquietudes en su seno, porque Él mismo cuida de vosotros. En segundo lugar, pecado contra la justa confianza en la divina providencia sería la confianza presuntuosa, como exponerse sin necesidad a algún peligro de manera temeraria, contando con la protección de Dios. Se ven algunas gentes que arrostran a los peligros con mucha serenidad, persuadidos de que un librito que llevan, una medallita o escapulario que cuelgan en sus cuellos, o una oración les preservará de todo daño o mal, de toda desgracia, y esto se llama tentar a Dios, y va contra la enseñanza de la Escritura que prohíbe tentar a Dios. Así que cuidado, o sea, hay que tener total confianza y abandono en Dios, sí, pero sin tentar a Dios. ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo se cae en ese pecado? Bueno, hay que verlo con un director espiritual a ser posible. Hemos de notar que los pecados de desconfianza son más comunes en lo que mira las cosas temporales que los de presunción o confianza presuntuosa, y al contrario. En el negocio de la salvación eterna es más común la presunción que la desesperación y desconfianza. Repito, en el negocio de la salvación eterna es más común la presunción, esto que suele pasar, que la gente se cree que sí o sí va a ir derechita al cielo, haga lo que haga o deje de hacer, se salvan seguro. La presunción es más habitual que la desesperación y desconfianza. Esto proviene de que generalmente se desean más ardientemente los bienes temporales que los eternos. A la verdad no se renuncia a los bienes eternos, pero se descansa en orden a ellos por la presunción en la misericordia de Dios, y se reserva toda la actividad, todos los temores, inquietudes y desconfianzas para los bienes temporales que se aman más. Se aman más los bienes temporales. Bueno, pues fijaos lo que pasa, Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver los pecados contrarios a la sumisión que debemos a la providencia. En primer lugar, dejarse poseer por la tristeza y perder el ánimo por los accidentes molestos de la vida. Esto es lo que nos pasa cuando nos faltan muchas virtudes. Si tuviéramos más virtud, pues no reaccionaríamos mal de esas maneras, sino que lo veríamos todo con otros ojos. Pero dice que dejarse poseer por la tristeza y perder el ánimo por los accidentes molestos de la vida, por la pérdida de los bienes temporales, por las desgracias, por los destierros, las humillaciones, las muertes de los parientes y amigos. Y en el fondo esto es señal de que estamos muy apegados a este mundo, a las cosas materiales, a las personas, a nosotros mismos, y no hemos hecho esa purga, esa purificación de nuestros sentidos, de nuestros apegos y demás. Estos excesos de tristezas provienen de la falta de fe y de esperanza. El apóstol, claro, no tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra alegría realmente en el Señor, sino en cosas. El apóstol, hablando de la muerte de los parientes, nos encarga mucho que no nos contristemos como los paganos que no tienen esperanza. Esto es muy importante, porque sabemos lo que va a venir en los próximos meses, muchas muertes de familiares en próximos años, no de aquí a muchos años, en los próximos 3, 4, 5 años vamos a ver muertes de muchas personas conocidas, familiares. Y entonces esto tenemos que vivirlo como verdaderos creyentes, no como los paganos. No nos dice, como lo nota San Agustín, que no nos apenemos, sino que no nos dejemos dominar ni nos abandonemos a la tristeza como aquellos paganos que no tienen esperanza. En segundo lugar, si el primero era dejarse llevar por la tristeza y perder el ánimo por los accidentes molestos de la vida, el segundo es murmurar contra Dios en estas ocasiones. Bueno, eso lo vamos a ver con toda seguridad en muchísima gente. Cuando empiece todo la traca final o a ponerse la cosa seria en los próximos meses y años, pues mucha gente va a murmurar contra Dios, y eso es un pecado gravísimo. Y todo viene de no haber ejercitado las virtudes de fe, esperanza y caridad. Por eso es tan importante que las ejercitemos, para que cuando vengan las cosas bien difíciles, mal dadas,
No murmuremos nunca contra Dios. Murmurar contra Dios en estas ocasiones u otras semejantes, sufrir con impaciencia las persecuciones, las calumnias o cualesquier otra clase de contratiempos o trabajos que sobrevengan. Fijaos como los apóstoles que estaban ya curtidos en 1000 batallas, San Pablo lo dice que para nosotros es un privilegio no solamente creer en Cristo Jesús, sino también poder padecer por Él. ¿Cuándo llegará el día en que nosotros alcancemos esa virtud de querer padecer por Cristo, de estar alegres por padecer por el Señor, por su Evangelio, por la Iglesia? Ojalá lleguemos a eso, el Señor nos lo conceda y nosotros nos hagamos acreedores de esta virtud. Los ya mencionados son los principales pecados contra la esperanza cristiana, pero podemos comentar algunas consideraciones para mejor entenderlos. Tenemos la obligación de conservar y aumentar nuestra fe. La esperanza es necesaria para la salvación y uno de los más grandes dones de Dios. Luego estamos obligados también a cuidar la esperanza. La esperanza se debilitaría, la esperanza la tenemos hasta que lleguemos a la meta. Por eso siempre los ojos fijos en la meta, en el iniciador y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. La esperanza se debilitaría y llegaría al fin a extinguirse si no procuramos aumentarla. Lo que no crece en las virtudes mengua. Ejercitándonos frecuentemente en actos de esperanza. ¿Podemos ejercitarnos en actos de esperanza? Pues sí, esta es la buena nueva. Y meditando en aquellos objetos que la fortalecen y animan. Hay que fijarse en aquello que anima y fortalece la esperanza, no en lo que lo debilita, no en lo que la prostituye o la confunde o la impregna de tóxicos, eso no. Meditando, por tanto, en aquellos objetos que la fortalecen y animan. Sin esto, ¿cómo podríamos sufrir siempre con paciencia las adversidades y trabajos de la vida? ¿Y cómo podríamos conservar el corazón desprendido de los bienes de la tierra que tanto halagan a los sentidos? Porque la esperanza es la que nos alienta y consuela en la muerte de nuestros padres y amigos, como decía San Pablo, y nos hace mirar con desprecio las aflicciones y males de esta vida por el deseo de los bienes inefables que están destinados para los elegidos de la otra. Pedir muchas veces al Señor, cuéntame entre tus elegidos, Señor. La esperanza nos ayuda a ponderar como poca cosa o nada la felicidad de la vida presente. Esto se ha convertido en el Dios, el falso Dios, en el ídolo de esta sociedad. Lo que importa es que seas feliz. Pero qué felicidad, hijo mío, hija mía, qué clase de felicidad. ¿A qué felicidad aspiras tan chata, tan falsa o tan artificial, de fuegos artificiales que después de que ya han explotado nada más que te queda humo, vacío y nada? Porque es la felicidad de este mundo que pasa. Por eso la esperanza nos ayuda a ponderar como poca cosa o nada la felicidad de la vida presente como algo que no tiene proporción alguna con el peso de la gloria que nos está prometido en la otra y por el cual nos hace suspirar esta virtud teologal. Recordad esa palabra de Dios que dice: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Esta es la clave, amar a Dios y no temer nada. Quien ama verdaderamente a Dios en su día a día, quien se llena del amor de Dios, quien trata de vivir y trabajar para el Señor, realmente si está así enfocado, luchando en esa mirada, en ese enfoque, no temerá nada. Y si le vienen temores, porque humanos somos y nos vienen temores, nos pueden venir, lo superará. La gracia de Dios le dará la capacidad de superar todo eso y tendrá una mirada superior. Por tanto, siendo necesaria la esperanza para sostenernos igualmente contra la adversidad que contra la prosperidad, no dejarnos tampoco hipnotizar o seducir por la prosperidad y sus espejismos o peligros de este mundo, debemos de cuidar mucho de conservar la esperanza y aumentarla a fin de fortalecernos más y más en nuestras santas resoluciones para resistir con esfuerzo a los ataques de nuestros enemigos y confiar animosamente que recibiremos el premio de la victoria por Jesucristo nuestro Señor. Y además tenemos que tener esa capacidad de dar razón de nuestra esperanza, como dice el apóstol San Pedro, el primer papa, que los creyentes tenemos que formarnos de tal manera y estar tan llenos de Cristo que tengamos esa capacidad de dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y por último, ¿por qué medios hemos de procurar el aumento de la esperanza? Bueno, pues vamos a ver 6 medios. El primero es pidiéndoselo insistentemente al Señor en la oración. Eso es fundamental, insistir. El que pide con insistencia en la oración, recibe. El segundo, ejercitándonos en actos de esperanza.
El tercero, considerando la bondad infinita de Dios, su amor eterno, la virtud de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz por nuestra salvación, sufriendo dolores atroces por ti, para que tú te salvaras, por mí, para que yo me salvara. El valor de la intercesión de nuestro Señor, valor de intercesión expiatoria ofrecida al Padre, y arrojándonos después de esto con toda confianza en los brazos de Dios Padre, como hizo el buen ladrón, que tuvo total confianza en la promesa del Señor, te lo aseguro. Tú estarás conmigo en el paraíso. Tú, ¿por qué tú? Porque has reconocido quién soy yo y quién eres tú, y bueno, has pedido misericordia honestamente, y cuando se pide honestamente misericordia, el Señor te la da, te la concede. En cuarto lugar, persuadiéndonos de las cortas facultades de los hombres y de la poca voluntad que tienen de favorecernos. Es que la confianza no hay que ponerla en los hombres, ni en uno mismo, sino en Dios. Y por consiguiente que es mejor esperar en Dios que en ellos, porque Dios es benigno y misericordioso para con nosotros, y solo Él puede saciar nuestros deseos y remediar nuestras necesidades. Por eso, qué mala es esa idolatría que hay hoy en día en los seres humanos, en poner toda su confianza en la pareja, en mi amor, pero sin poner en primer lugar a Dios, y eso es construir sobre arena, no sobre roca. Quinto lugar, meditando las promesas que Dios ha hecho a los hombres y la voluntad santa que tiene de cumplirlas en cada uno de nosotros. Dios es el único que cumple todas sus promesas. Y entonces hay que meditar en esas promesas del Señor. Si meditáramos más en ellas, tendríamos mucha más esperanza. Y en sexto lugar, trayendo a la memoria los beneficios generales y particulares que el Señor nos ha hecho y no cesa de hacernos sin merecerlo nosotros. Beneficios, gracias, bendiciones constantes que a lo largo de nuestra vida nos ha hecho el Señor. Si hiciéramos la lista sería interminable. Por eso tenemos de vez en cuando que recordar cuánto ha hecho, cuánto nos ha consentido y concedido el Señor, de cuántos peligros nos ha librado, etcétera, etcétera. Y tantos beneficios que nos ha dado, y vamos a no tener esperanza en el Señor. Entonces, definitivamente se trata de tener un equilibrio. Un equilibrio, y confianza sí, infinita en Dios sí, pero sin echarte a dormir. Porque si te echas a dormir pensando que Dios va a hacer lo que tú tienes que hacer, eso no puede ser, caes en el quietismo. En fin, repito que los pecados contra la virtud de la esperanza son pecados de desesperación y presunción por un lado, el que se desespera porque nada, lo ve que no hay manera, por unas razones o por otras. El que presume que se va a salvar sí o sí por su cara bonita, y porque como de Dios es tan bueno, pues se cree que se puede burlar de su misericordia, y de Dios nadie se burla. Dice Gálatas 6:7, lo que uno siembre, eso cosechará. Que siembras pecado, cosecharás corrupción, muerte eterna, etc. Y luego los pecados contra la confianza en la providencia y contra la sumisión a la providencia, al fin y al cabo, pues es algo parecido, es pues una falta de equilibrio entre lo que Dios está dispuesto a darte y tú estás dispuesto a hacer. Y en definitiva es no querer sufrir por amor a Cristo. Al final, cuando rechazamos el sufrimiento, el negarnos a nosotros mismos, que lo dice el Señor, carga con tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, pues claro, si no hacemos eso, ¿cómo vamos a seguir a Cristo? Y si no seguimos a Cristo, ¿cómo vamos a tener esperanza? La esperanza viene solo de seguir a Cristo. Y o seguimos a Cristo o seguimos ídolos, falsos ídolos, no hay más. Entonces, para seguir a Cristo hay que negarse a sí mismo, cargar con la cruz, y lo importante es hacerlo todo por amor a quien se ha entregado al Padre Celestial para salvarte, para salvarnos en la cruz. Vamos a pedir esa gracia, como dice San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales. Solo te pido tu gracia y tu amor me bastan. En fin, esto es fundamental. Tomad, Señor, y recibid de manos de María toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos, Señor, me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Disponed de todo según vuestra divina voluntad, pues todo os pertenece. Dadme vuestro amor y gracia, que ya solas me bastan. Amén. Bueno, pues con estas palabras de San Ignacio de Loyola nos despedimos y le pedimos al Señor cada uno las gracias que más necesite para no solo no pecar contra la virtud de la esperanza, sino crecer en ella, fortalecernos en ella
que mucha falta nos va a hacer, porque hasta que no lleguemos a la meta necesitamos de la esperanza. Una vez que lleguemos al otro lado, estemos sanos y salvos, seguros, ya solamente quedará la caridad. Ni fe ni esperanza, solo caridad. Pero hasta entonces, fe, esperanza y caridad van de la mano. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.